tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. Estamos en Homo Politicus para Proyecto Grado Cero. El día de hoy vamos a platicar con un amigo de años y yo creo que es un tema que a todos nos va a dejar encantados, maravillados e intrigados. Está con nosotros Guillermo Noriega Esparza. Guillermo. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Gusto en verte después de 17 años de conocerlo. Señor, por favor no empiecen a hacer cuentas. Bueno, el pretexto para invitar a Guillermo es por varias cosas. Este año estamos viendo más actividades de la sociedad civil luchando por ciertas áreas que creíamos eran como que de incógnita o como temas muy delicados. Estamos hablando de participación ciudadana y en especial, bueno, Guillermo, aparte de ser internacionalista, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene estudios en transparencia y rendición de cuentas, colaboras con varias organizaciones, ahorita hablaremos de la red que me comentaste antes de la grabación. Pero yo quería empezar con esta alegoría. Fíjate, cuando estaba revisando tus editoriales del Imparcial, me recordaron este proverbio chino que dice que gota a gota se puede romper una piedra. Y creo que así es como ha funcionado la organización civil en Sonora. Desgraciadamente todo esto fue a partir del infanticidio de ABC, pero creo que a partir de ahí como que en Sonora se despertó cierto feeling por estos temas. Ha empezado digamos, a entenderse entre la sociedad sonorense que luchar por tus derechos rinde frutos, así como y no luchar por tus derechos tiene desgracias o tiene, digamos, hasta cierto sentido, consecuencias no necesariamente positivas. En Sonora últimamente, por ejemplo, derogamos la tenencia, ya no hubo un movimiento enorme del cual participamos con propuestas de reordenamiento del gasto público y demás, porque era una propuesta, por ejemplo, del gobernador cuando fue candidato y ahora que no lo quería hacer, pues lo obligamos los ciudadanos y se hicieron manifestaciones, te digo, propuestas de reordenamiento del gasto público, etcétera, y nos hemos ido dando cuenta que luchar por nuestros derechos deja. Y entonces cada vez ha ido creciendo más organizaciones de transporte público, organizaciones de defensa de derechos en distintos sentidos. Acabamos la sociedad sonorense pelear la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal y ahí la llevamos. Es decir, desafortunadamente creo que muchas veces tienen que pasar este tipo de cosas para abrir los ojos, para cimbrarnos, y yo con esto cierro esta parte diciendo lo que Julio César Márquez, el papá de Yeye, uno de los muchachos, uno de los niños que falleció en la guardería, que él decía, es que yo veía a las manifestaciones y veía a la gente protestando y decían, pónganse a trabajar, ¿no? Bola de flojos, ¿no? Déjense de cosas. Y ahora que venme aquí marchando, caminando, protestando, luchando por una causa, y digo, no, pues es que hay que luchar antes de que nos alcancen los problemas, hay que atacarlos antes. Y creo que es un movimiento interesante porque empezamos en Sonora, ahora escuchamos en Durango, en Coahuila, como que se va expandiendo este espíritu de participación. Creo que está en todo el país, está en todo el país desde hace tiempo, y además hay una nueva forma de participar. Es eso. ¿No? Es decir, hay la tradicional, que son bloqueos y demás, pues muestran que en aquel entonces, en esa etapa histórica, que no quiere decir que no sean válidos, ¿no? Muestra que en aquella etapa histórica de nuestro país, incluso todavía actual, la sociedad carecía de herramientas y de instrumentos eficaces para poder pelear una injusticia, para poder pelear por tus derechos y demás. Ahora tenemos muchísimas herramientas, tenemos unas leyes de acceso a la información, unas mejores que otras, pero que a fin de cuentas nos permiten, pues, no nada más decir no queremos esto, sino decir, oye, sí se puede, mira, te gastas tanto en esto, te gastas tanto en esto, déjate de gastar tanto en viajes de primera clase y vas a poder garantizar el derecho fulanito, vas a poder proveer este servicio de mejor calidad. Y entonces tenemos más herramientas con el acceso a la información pública, con los medios, las redes sociales son impresionantes para esto, y pues bueno, también tenemos otras herramientas que, por ejemplo, desde Sonora Ciudadana somos pocas las organizaciones que lo usamos porque
es complicado, que es el litigio estratégico. Esto que significa, pues, no estar resolviendo un caso a la vez de problemas o afectados, sino buscar la derogación de fondo de un problema, y esto a partir de litigios muy bien planeados, muy bien diseñados, para buscar tumbar una legislación, un reglamento y demás, y resolver un problema de fondo en un futuro. Por ejemplo, ¿cuáles son los logros de Sonora Ciudadana? Pues mira, tenemos muchos. No, tenemos muchos, la verdad. Nosotros desde que iniciamos con una palabra casi obsesiva en la cabeza, que significa impacto. Nosotros dijimos, no tiene caso que pues trabajemos temas o intentemos abordar ciertos temas o problemáticas sociales si no podemos resolverlos. Va a haber algunos en los cuales vamos a poder avanzar, pero tenemos que medirlo. Entonces somos unos measure freaks, siempre estamos tratando de medir en qué momento el impacto, en dónde hay que tirar, digamos, esos tiros de precisiones. En lugar de agarrar así un puño de piedritas y aventarlo así al vacío a ver a qué le pegamos, nos tardamos mucho más en planear y tirar así dardos muy precisos para tratar de generar los cambios que queremos, o los cambios que el sistema como tal no quiere generar porque pues o no le interesa, no hay incentivos o demás. El ejemplo más grande es el caso del ISTESON, el ISTESON y el ISTELEON, también en Nuevo León. Estas dos instituciones, empezando por el ISTESON, discriminaban a los trabajadores públicos, llámense pues bomberos, policías, burócratas, secretarias, maestros de preparatoria y demás, trabajadores públicos estatales y municipales que tuvieran una preexistencia de salud. Es decir, para afiliarte, el reglamento de servicios médicos decía que deberías de demostrar gozar de buena salud. ¿Esto por qué? Por múltiples razones. Entre ellas, el ISTESON nos decía que le salían muy caros si ya llegabas enfermo con diabetes o con algún, pues que no habías aportado. Entonces, si ya venías enfermo, ¿por qué te vamos a dar tus tratamientos o una operación y demás? O sea, realmente algo muy absurdo, pues, ¿no? Que a lo mejor en la lógica de los seguros privados, pues puede hacer lógica porque es una empresa, pero en una lógica de una institución pública no es posible. Es totalmente inconstitucional. Y todo esto surgió porque un trabajador vino con nosotros, el señor Abel Montenegro, y nos, derivado de una columna en el Imparcial de Sonora, donde hablaba de estos soldados, no sé si los recuerdas, que con VIH la Corte les pidió que les restituyeran su lugar y que además les pagaran. Yo escribí de eso, me pareció muy relevante, y este señor me dijo, no sabe tan lejos, aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, a mí tengo tantos años que no me dan el servicio, que porque soy hipertenso, pues. Y estaba fechado por hipertensión, ¿no? O sea, y entonces lo que terminó pasando es que hicimos con acceso a la información todo un perfil, nos dimos cuenta del tamaño del problema, nos dimos cuenta en dónde estaba el problema. En nuestra página de internet pueden ver todo ese análisis que hicimos, y decidimos intentar dialogar con la institución, plantearles que esto era totalmente inconstitucional. Nos vimos con el órgano de gobierno del ISTESON, les pedimos la reforma, nos dijeron que no, que les salían muy caros, que no había dinero. Y pues, ¿qué terminamos haciendo? Pues presentando una demanda, haciendo un litigio estratégico, presentamos una demanda. Por obvias razones, en primera instancia siempre se pierde todo, no sé por qué, pero nos tuvimos que ir a segunda instancia y pedir la facultad de atracción de la Suprema. La primera sala nos terminó dando la razón por violaciones al primero, cuarto y 123 constitucional, y logramos afiliar a Abel, acompañados de su sentencia bajo el brazo, después de 10 años de haber sido discriminado, ¿no? De no haber tenido con qué, ¿no? Él se tenía que pagar sus propios medicamentos, y además las cuotas se las descontaban, ¿eh? O sea, eso sí, para eso sí no había discriminación. Esto generó un movimiento muy grande en Sonora que se llamó la Rebelión de los Enfermos, porque ya cuando Abel, y llegamos con medios de comunicación y todo, se afilió, pues ya había un cardiópata, bombero cardiópata, que pues, ese señor era una cosa terrible su situación, porque él ganaba 7,000 pesos al mes y sus medicamentos le costaban alrededor de 6,000, y tenía una familia. Entonces él trabajaba para estar vivo, para pagarse sus medicamentos. Y
obviamente también le descontaban las cuotas, ¿no? Por supuesto. Entonces se hizo un movimiento, llegaron profesores, policías, bomberos, trabajadores públicos, y decidimos entablar obviamente litigios buscando enfrentar jurisprudencia, y junto con eso pues espectaculares y demás, que aquí en YouTube, de hecho en nuestro propio canal en Sonora Ciudadana se pueden encontrar los videos de los espectaculares que pusimos, con ellos mismos fueron los modelos, y eran bien curiosos porque pasaba la gente y decía, mira mi maestro, ¿no?, de la universidad, el señor fulanito discriminado por tener diabetes, y ellos con una pistola en la cabeza y diciendo, el eslogan decía, el listezón me está matando. ¿Por qué? Porque uno de ellos, de entrada, el caso que te acabo de platicar, decía, es que me sale más barato que me pongan un balazo en la cabeza. Estoy tan desesperado porque no me alcanza, porque tengo una familia, porque no tenemos cómo, que ya mejor es más grosero lo que me están haciendo, que mejor me pongan un balazo en la cabeza. Entonces todo el mundo dijo, pues sí. Y entonces teníamos que sacar una campaña durísima, así como se las avientan Amnistía Internacional, así como se las avienta Greenpeace, de ese calibre. Y funcionó. Obviamente, diputados, el gobernador, tú llegabas de Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, salías de ahí, veías un espectacular que decía, bienvenido a Sonora, lugar donde se discriminan a los enfermos por estar enfermos, y la cara de uno de ellos, ¿no? Esto cimbró ya teníamos avanzados análisis actuariales, estudios presupuestarios, de por qué sí se podía. Entonces le dimos el último empujoncito al sistema político sonorense con esa campaña y se reformó. Y después nos fuimos a Nuevo León, porque en Nuevo León sucedía lo mismo, más si tenías 50 años a la hora de ingresar a trabajar al gobierno, ya estabas viejito, ya nos ibas a salir caro, decía el Istelión, y entonces ya no entrabas. Eso ya se resolvió también. 2 años nos tocó en Nuevo León para resolverlo, en Sonora pues otros casi 3. Te escucho y digamos, mi nivel de sorpresa ya fue rebasado. Es que la otra inquietud es, ¿qué tan difícil es decirle a la gente, usted puede buscar apoyo más allá de lo oficial? Sí. ¿Sí funciona esto de organizarse? Sí funciona. Es bien desgastante porque siendo pues una organización muy pequeña en el norte de la República, pues tenemos ya planeado los próximos 5 años de a qué temas sí le podemos entregar, a qué temas simplemente a los demás no les podemos entregar porque no nos alcanzan los recursos. Así de sencillo y así de cruel y mal, ¿no? Por ejemplo, en la misma lógica del Istelión, ahorita tenemos interpuestas 2 demandas de amparo contra el Seguro Popular, porque el CAUSES, el Catálogo Universal de Servicios del Seguro Popular, te cubre y te dice que te va a cubrir y te van a dar tus medicamentos nada más y tus atención médica nada más por ciertas enfermedades. Sí. Bajo esa lógica, nosotros somos discriminatorio. Entonces, hay 2 personas enfermas de esclerosis múltiple que pidieron sus medicamentos, se los negaron y entonces les metimos un amparo y está ahorita, esperemos, vaya también a la Corte para que resuelva de manera positiva en esta. Una acción de ese tipo, desde Nogales, desde Hermosillo, Sonora, puede afectar e impactar positivamente a millones de mexicanos en todo el país. Eso es lo que nosotros le llamamos un litigio estratégico, un litigio puntual, claro, directo, que pues bueno, puede tener, te digo, los mayores beneficiarios desde allá, una actividad desde allá. Y sí la pregunta, sí deja organizarse. No siempre se puede llegar a estos niveles de profesionalización, no siempre se puede llegar, es un trabajo. Nosotros tenemos 9 años trabajando, funcionamos con donativos internacionales de la filantropía internacional, especialmente de fundaciones privadas, como la Fundación Hewlett, la Fundación Open Society Institute, hemos recibido recursos de la Fundación Ford, de la Embajada de Suiza en México, hemos recibido recursos de distintas partes que existen, que están en el digamos, en el concurso internacional, y que ahí entonces nosotros buscamos pelear. Ahorita estamos peleando otros entre el Banco Interamericano de Desarrollo y demás, pero es sumamente complejo, es desgastante y es alejado hasta cierto sentido de pensarlo así, de una organización de barrio, por decirlo de una manera, una organización de afectados. Entonces, la mejor manera es hacer
alianzas con otras organizaciones. Habemos muchas organizaciones, entonces si quienes nos están escuchando dicen, oye, qué interesante, a mí me gustaría, junto con los que están en la misma situación que yo, organizarme, pues hay que organizarse y empezar a buscar hacer sinergias con otras. A lo mejor hay quienes te pueden proporcionar el servicio de litigio de manera gratuita y a lo mejor hay quienes te pueden ayudar a, digamos, a llegar a los medios de comunicación, como Cencos, por ejemplo, y hay, digamos, puedes hacer cosas sin necesariamente tener que sumirte en la locura de institucionalizar una organización, ¿no? Fíjate, y ligado a lo que tú estás haciendo, tanto en Sonora Ciudadana como desde otras trincheras, que ahorita quiero que toquemos ese tema, estaba yo revisando el último informe de Transparencia Internacional, donde nos ponen, bueno, estamos dentro de los peores lugares, ¿no?, en materia de transparencia, pero a la gente, o sea, tú que has tenido más contacto con asociaciones civiles, ¿le es fácil asimilar esto de la transparencia y la rendición de cuentas? No, es muy complejo. La verdad, las últimas encuestas que sacó el IFAI nos pone en un lugar bastante malo en términos de que nada más el 6% de la población pregunta a su gobierno. Es decir, nadie le pregunta al gobierno. Y esto es porque o no saben que pueden preguntar o no saben cómo preguntar. Entonces, realmente es un derecho muy útil, pero que es para élites todavía en este país. Y creo que el reto de los órganos garantes de acceso a la información, del IFAI, el nuevo IFAI y el nuevo Sistema Nacional de Transparencia, va a tener que ser cómo traducirle o cómo ayudarle a la sociedad a hacer solicitudes. El InfoDF aquí en el Distrito Federal tiene un proyecto bien interesante que es un 01800. Entonces tú le puedes marcar al InfoDF y hay un call center ya capacitado para poderte orientar a quién tienes que preguntar, en qué sentido. Entonces tú puedes hacer tu solicitud de información ahí con ellos, te dan tu número de folio y ya después hablas para ver cómo te fue, etcétera, etcétera. Ellos te hacen la solicitud. Creo que ese tipo de proyectos se tienen que extender en todo el país. Si no, digo, yo no veo a mi tía, a mi mamá haciendo solicitudes de información, y creo que necesitamos decirle a la gente, tienes derecho, y tus problemas, esos problemas con los cuales tú te topas cotidianamente, ¿no?, el bache que está enfrente de tu casa, o la calle que no está pavimentada y nunca te la han pavimentado, y la que está en la otra colonia, allá en la colonia rica de tu pueblo, la han pavimentado 40 veces. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué? ¿En qué momento van a pavimentar? Nos ha pasado que a la hora de que hay la gente que se asesora y hace ese tipo de solicitudes, se da cuenta que para el ayuntamiento su colonia ni siquiera está contemplada en los planes urbanos. O sea, está invisible, pues, ¿no? Entonces eso se ha solucionado a partir de decir, oye, ¿cómo que no existimos? Por eso no nos pavimentan la calle, porque ustedes ni siquiera han trazado, no se han dado cuenta. Y eso ha podido solucionar problemas. Creo que ejemplos de cómo el derecho de acceso a la información es útil en la vida cotidiana hay muchos, pero son todavía garbanzos de libra, todavía son, digamos, contados. Esto tendría que ser mucho, y es un trabajo obviamente de muchos años. Bueno, para los que nos ven y los que nos escuchan, pues es un privilegio tener a Memo, porque él estuvo dentro de la lista de las personas que comparecieron para integrarse a este nuevo IFAI que ya está en operaciones. Pero lo que a mí me gustaría que nos expusieras es ¿cómo fue tu intervención? ¿Cuáles fueron, digamos, tus tópicos y qué reacción viste en el jurado calificador? Mira, el proceso fue muy interesante, ¿no? Sabíamos que pues como sociedad civil, yo siendo una persona que provenía de la sociedad civil, iba a ser muy complicado llegar. Regularmente los partidos políticos pues buscan llevar ahí a sus incondicionales para que cuiden los intereses de ya sea el anterior gobierno o el actual, en función de cada caso. Pero el experimento valió la pena, ¿no? Es decir, nos inscribimos 160, un poquito más de 160, creo que 162 personas, hubieron 157 aproximadamente entrevistas. Los senadores se fletaron, la verdad, mis respetos, porque qué flojera escucharnos a todos, ¿no? Pero fue muy interesante. Presentamos un plan de trabajo y ahí
nos dieron una posibilidad de intervenir. Ahí también está mi intervención por ahí en YouTube, por si la quieren ver. Ajá. Y el resultado fue interesante. Hubo un grupo de acompañamiento que en negociación con los senadores, ellos le dijeron, bueno, nosotros te vamos a hacer una recomendación de 25 nombres. Y entonces hicieron una matriz de evaluación y ahí estuvieron, también se fletaron todas las entrevistas, gente del CIDE, de la UNAM, de jurídicas, de organizaciones sociales, etcétera, etcétera, y al final presentaron esta lista de los 25 que ellos recomendaban, tenían las suficientes capacidades técnicas para poder integrar al IFAI. Y de esos 25 estuvimos ahí, afortunadamente. Sí, afortunadamente todos estuvimos ahí. Los criterios son públicos también de cómo se tomaban esas decisiones, y de esos 25 salieron 7 comisionados del IFAI, que solamente uno fue una decisión más política, que no estaba incluido. La experiencia fue interesante. Yo lo que proponía de entrada es un perfil diferente, un perfil muy joven. De hecho, el mínimo para integrar era 35 años, yo tengo 35 años. Me lo hicieron saber, de hecho, me dijeron, oye, estás muy joven. Pues sí, ¿no? Pero tengo desde que salí de la universidad en este tema, ¿no? Ajá. Entonces yo nací en este tema junto con el IFAI, construyendo el IFAI, haciendo las primeras solicitudes, haciendo los primeros recursos de revisión. Y en aquel entonces, por ejemplo, pues a mí me tocó, cuando trabajaba en Fundar, que es una organización de aquí del DF, me tocó descubrir ese fraude de Provida que le llamaron el Tangagate, ¿no? Ah, sí es cierto. Bueno, eso me tocó allá en el 2004 por allá, pero fueron los primeros recursos de revisión. Y en general, pues proponía diversas cosas, o sea, un servicio profesional de carrera, que las unidades de enlace pertenecieran al Sistema Nacional de Transparencia, que el Sistema Nacional de Transparencia hiciera una estructura coherente de difusión del derecho de acceso a la información, y no cada órgano garante en los estados, porque realmente hacen un cochinero, todo el mundo tira el dinero en difundir el derecho de maneras que ni te lo imaginas, la verdad, muy poco estratégico. Y obviamente, pues una visión netamente independiente de cómo debería de resolverse, con un compromiso de la máxima publicidad siempre. La reacción fue muy buena, me trataron muy bien los senadores, todos me preguntaron cosas, fue muy interesante, y a fin de cuentas dicen por ahí que estuve en algún momento contemplado entre los 7, pero a último momento, eso no lo sé, pero a último momento los estirones, los jalones fueron muy rudos, y pues terminaron prevaleciendo las cuotas, ¿no? Y los cuates. Y ahí fue como nos dimos cuenta que, bueno, el experimento fue muy interesante, fue muy positivo, y también en la lógica de yo nunca quise llegar o a entablar negociaciones políticas con partidos políticos más allá del que me conocieran mi perfil, porque llegar a puestos como el IFAI con las manos atadas, lo único que te genera es lo que acabamos de ver hace un par de días en el IFAI, a la hora de decidir no interponer, no solicitarle a la Corte con vía de una acción de inconstitucionalidad, pues revisar a la ley Telecom. ¿No? ¿Qué le costaba al IFAI simplemente decir, bueno, pues nosotros consideramos que puede que sí, puede que no, que lo decida la autoridad competente? Y ellos decidieron que no. Y eso obviamente, 4 de 7 decidieron que no, y eso obviamente pues muestra que en estos órganos tiene que llegar gente más libre. Preparadas, hay gente muy preparada ahí, pero no necesariamente libre. Es que, fíjate que yo cuando vi que se replanteaba la tarea del IFAI, dije, bueno, ¿y por qué tener un IFAI? ¿Y por qué no hacer esto de forma transversal en toda la administración pública, en todos los niveles? ¿Por qué necesariamente alguien nos tiene que venir a jalar las orejas? Porque así somos. Y a fin de cuentas, mira, es necesario un órgano regulador en este tipo de cosas. Sobre todo en el acceso a la información es bien necesario. Somos el único país que tiene un órgano constitucional autónomo en el mundo para resolver asuntos de acceso a la información y protección de datos. Ahora, sí, es como un cuento del nunca acabar. Ya le dimos la autonomía pensando que eso iba a permitir libertad, no, y ahora pues nos estamos rascando la cabeza, o sea, para tratar de identificar qué se tiene que hacer, pues para que este organismo realmente actúe de manera libre. ¿Por qué tiene que haber órganos de transparencia, de garantes del acceso a la información en todos los estados? ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque así somos los mexicanos. Y es necesario, sí es necesario. Y hay que defender estos organismos, y hay que fortalecerlos, y hay que
incluso a veces hay que defenderlos de ellos mismos. De ellos mismos, exacto. Es que cuando dieron la lista ya de los integrantes, bueno, la siguiente pregunta era, ¿y ahora quién va a revisarles y a leerles la plana a estos muchachos, ¿no? Pues ayer acaba de salir, es en broma, el deforma.com, si lo has visto, ¿no? Sí, claro. Ayer sacaron el Deforma, que se crea el IFAI-Q, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, que oculta el IFAI, ¿no? Y entonces que van a revelar toda la información que el IFAI no entrega. Pues digo, es un mero sarcasmo, pero la verdad, esperamos, van llegando, se estrenaron, la verdad, en esta semana, con lo de la ley Telecom, con algo bastante malo. Se lo hemos reprochado y se lo seguiremos reprochando. Y pues bueno, la institución paga con su legitimidad, desafortunadamente. Y yo creo que los van a comer las reformas. Claro. Porque ahorita fue lo de la ley Telecom, pero va a salir algo obviamente, sobre la reforma energética. Y en esta situación de ponerle de que es información restringida, reservada y estas cosas, este juego de palabras que yo creo que a veces a la gente uno le dice, bueno, ¿y eso qué? O sea, si lo único que quiero saber es, ¿están haciendo las cosas bien? Claro, están cumpliendo con sus funciones, quiero seguir la ruta del dinero, hay múltiples cosas que la ciudadanía quiere saber, pero desafortunadamente, o afortunadamente en el sentido, la creación de estos organismos pues, nos permite no tener que llegar al amparo antes de. Muchas veces vamos a tener que, a fin de cuentas, recurrir al amparo para poder pelear, pero sí es un sistema más o menos más amigable, por lo menos, que el amparo, que permite que gente que no somos abogados podamos utilizarlo de una manera más eficaz. Se supone que el amparo es la vía más idónea, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone. Y bueno, y tú ya estás trabajando en otra red alterna a lo que es Sonora Ciudadana. Ahorita me estabas comentando, ¿no?, que bueno, tuvieron una reunión, platícanos un poco. Hace 10 años varias organizaciones se juntaron en este país y decidieron conformarse como un colectivo, ¿no? Se llamó y se llama el Colectivo por la Transparencia en México. Este colectivo lo que busca es hacer incidencia política directa en materia de acceso a la información y transparencia. O sea, ¿qué hemos hecho? Pues la reforma constitucional, estuvimos ahí peleando durísimo que no le metieran excepciones. Esta reforma que acaba de salir, pues nos sentamos con el equipo de transición de Peña Nieto cuando recién iban llegando. Tuvimos interlocución con ellos, luego con los senadores, sacamos en conjunto con los senadores una reforma constitucional de lo mejor que pudo haber existido. Luego la Cámara de Diputados la llenaron de reservas y le querían quitar absolutamente todo lo bueno que tenía. Peleamos, logramos que nada más pasaran 2 de muchas reservas que le metieron. Y ahora acabamos de presentar una iniciativa de ley general de acceso a la información y hacemos incidencia. Somos 12 organizaciones, entre ellas pues está Fundar, está Artículo 19, está Equipo Pueblo, está GESOC. Son varias organizaciones que son muy especializadas en temas que utilizan, además del Centro Mexicano para el Derecho Ambiental, por ejemplo, también el CEMDA está con nosotros, y Sonora Ciudadana, Iniciativa Sinaloa y demás. Y el día de hoy me votaron como coordinador nacional de la red, y esto pues es un reto impresionante porque volteamos a ver el panorama y el contexto y no es nada sencillo, sobre todo porque viene en el Senado un proceso muy rudo para poder sacar la Ley General de Acceso a la Información, la de archivos y de protección de datos, y en los estados todavía homologar todas las leyes estatales a lo que dice y manda la Constitución. Entonces, pues es una chamba bastante interesante, pero lo que sí es de que como colectivo hemos logrado cosas que no nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, en las comparecencias de los anteriores comisionados del IFAI, pues están los senadores, están los anteriores comisionados y una urna con preguntas que mandó el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, que es otra red, ¿no? El colectivo es de una red de organizaciones, México Infórmate es una red de especialistas. Bueno,
¿cuándo íbamos a lograr que los senadores, que la sociedad pudiese decirle, senador, yo quiero que le preguntes estas cosas, y entonces en una urna, así como si fuera catafixia, recaben y decían, bueno, las organizaciones quieren saber por qué A, B, C y D, o qué opina usted del control de constitucionalidad, o qué opina usted, han hecho esto, por qué no hicieron esto otro. El lograr esos espacios es un asunto de construcción de confianza, es decir, los actores políticos cada vez confían más en las organizaciones. 2, es un asunto de eficacia y de interlocución. Además, hemos sido eficaces en lo que hacemos, hemos sido muy serios en lo que hacemos, y pues obviamente hay mucha interlocución con ellos. Y han salido las cosas, creo, bastante bien hasta ahora. Y en el tema de rendición de cuentas, me imagino que aquí ya andan preparando alguna línea de trabajo en especial. Pues mira, está la red por la rendición de cuentas del CIDE, que es una red de segundo piso, es decir, integra instituciones, no integra personas. Son alrededor de 67, creo, instituciones las que lo integran, no tengo el número claro. Y esta red, también Sonora Ciudadana forma parte de la red. Ahí es donde hemos estado haciendo propuestas muy claras también en materia de rendición de cuentas. Y es un concepto mucho más amplio, ¿no? Es un concepto que, pues al principio hablábamos de acceso a la información pública. Después empezamos a hablar de un concepto más amplio que es de transparencia. Y ahora hablamos de transparencia y rendición de cuentas. Y obviamente nuestro sistema pues está inconexo, fragmentado. Tenemos la mala tendencia a crear instituciones a lo bruto, o sea, para fiscalizar, instituciones, es decir, vamos a crear X institución, las contralorías, sí, vamos a hacer esto, bueno, no sabemos, y después la Auditoría Superior, bueno, antes se llamaba la Contraloría de Hacienda, pero vamos. Y ahora, no, la Comisión Nacional Anticorrupción, o sea, como que cada presidente dice, yo voy a crear, y porque se creó en tiempos de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero acá abajo, y Mauricio Merino, el doctor Merino lo dice, que es el coordinador de la red por la rendición de cuentas, lo dice de una manera hermosa, porque si tenemos así un relajo de instituciones, pero abajo las leyes, sus facultades, sus atribuciones están hechas un verdadero relajo, pues, y nadie quiere hacer, y me llama la atención este concepto, el trabajo de fontanería institucional, porque no es lucidor de ponerse a arreglar las cañerías del sistema para que fluya bien la información, para que la Auditoría Superior de la Federación haga X cosa y entonces hay una consecuencia directa, digamos, que nuestro sistema de rendición de cuentas funcione como es debido. Y la verdad, pues no, la fragmentación es la principal respuesta a por qué no pasa esto, un sistema fragmentado, con además una sociedad fragmentada, y hasta ahorita, pues ya ves, se creó la Comisión Nacional Anticorrupción, que no es, y se creó una fiscalía especializada porque no quisieron darle la atribución del Ministerio Público, es decir, no le quisieron quitar a la Procuraduría ese monopolio del Ministerio Público, no, ¿cómo vamos a dársela a una comisión, no? Entonces, a una fiscalía, y se van creando instituciones, ¿no? Y abajo, pues parece, atrás de mi escritorio, una llena de cables y de cortocircuitos impresionantes, pues, un cochinero, la verdad. Entonces, cuando decimos por qué no funciona nuestro Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, por eso. O sea, parece que luciera más, y ahora la tendencia, también lo decimos, que es una tesis de la red, la tendencia es perseguir corruptos, ¿no? O sea, porque la idea de la política del actual gobierno es más bien buscar meter a la cárcel a corruptos, a ciertos corruptos, no todos, ¿no? Obvio. Y el ejemplo del Bester Gordillo, por ejemplo, es clarísimo. Pero no está la solución al problema de la corrupción en México a partir de meter gente a la cárcel. Está todo este trabajo que se tiene que hacer para eliminar las discrecionalidades en el ejercicio de los recursos. Está todo un trabajo de prevención y de modificación de la cultura de la corrupción, porque no es que llegó a diputado y se volvió corrupto, ya era corrupto, ¿no? ¿Y de dónde vienen los diputados? Pues son nuestros vecinos, nuestros tíos, son parte de nuestra sociedad. Entonces la clase política es como un espejo maldito que los vemos, nos refleja lo peor que somos nosotros, y por eso nos gusta muy poco, ¿no?
Es como el ejemplo típico, ¿no? De lo que ven los niños lo repiten. Ajá. O sea, si esto no es digamos, un tópico especial de atención en el sistema educativo, pues difícilmente se puede ir solucionando, ¿no? Y fíjate, me llama mucho la atención porque pareciera que siempre estamos postergando el cambio cultural en materia de combate a la corrupción. Como que estamos muy cómodos como sociedad ahí, de repente sí todos nos quejamos, pero como funciona pero lo como aceptamos. Funciona lo aceptamos, ¿no? Entonces todos somos parte, y luego también pues evitamos crear o dar los primeros pasos como sociedad, porque decimos, no, tú tienes cola que te pisen, pues sí, tú también, sí, pues sí, entonces no vamos a decir nada, porque pues no vaya a ser, ¿no? Entonces, esto de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, en este tema, pues no nos permite y no nos ha permitido empezar nunca. Entonces no vamos a empezar si estamos esperando que ángeles divinos vengan a tratar de hacer el cambio, ¿no? Lo tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Qué es lo que sigue para Sonora Ciudadana, para ti como columnista en el Imparcial, los proyectos en los que ya se están trabajando? Pues mira, estamos trabajando durísimo en eliminar toda aquella disposición discriminatoria que impida el acceso a los servicios públicos de salud por motivos de salud. Los criterios que emitió la Corte nos dan para poder pelearlo toda aquella disposición discriminatoria. Lo del Seguro Popular nos va a llevar poco tiempo y además entra en un contexto muy interesante a nivel nacional, que es la reforma del sistema de seguridad social y de salud que prometió Enrique Peña Nieto y que al parecer medio se le ha olvidado. Ya dijeron, ya pasaron las reformas más importantes, vamos a ver si a partir de aquí a que se termine su sexenio se puede presentar un sistema universal de salud. Eso, créeme que vamos a seguir participando de ese debate y por lo menos poniendo el dedo en la llaga para que el sistema le reconozca sus derechos a las personas. En segundo, pues perfeccionar el acceso a la información y el sistema de rendición de cuentas. Todo el trabajo de que la gente sepa que puede preguntar, que tiene derecho, que puede resolver sus problemas a partir del acceso a la información es muy importante. Y segundo, pues tratar de aportar para hacer este trabajo de fontanería institucional, ¿no? de ensuciarse las manos y tratar de generar coherencia entre las leyes. Digamos, muchas cosas siguen. La institución Sonora Ciudadana es una institución que, si bien fundé yo y un grupo de ex universitarios que íbamos saliendo de la universidad y decidimos que no queríamos irnos de funcionarios públicos ni queríamos ir a pedirle chamba a alguna empresa, decidimos hacer una aportación a la sociedad y eso lo hicimos a partir de construir una institución. Y es bien difícil construir instituciones, es decir, puedes construir una asociación civil, pero que tenga vida, que sea sustentable, que tenga un impacto, que además trascienda credibilidad y que además trascienda en el tiempo, es de las cosas más complicadas que puede haber. Entonces, los retos son muchos. La sustentabilidad financiera de este trabajo es importante. Tenemos un consejo directivo que, pues, ellos son a quienes se les ha heredado la conducción de nuestro trabajo. Yo soy el director. No lo voy a hacer por siempre, ¿no? O sea, eso es obvio que no. Y esto obviamente para darle movilidad y vida, más vida a la institución. Para mí, pues bueno, yo soy pues un analista que me gusta mucho escribir, que me gusta mucho picarle las costillas a la sociedad con mis artículos y con mis participaciones tanto en radio como, especialmente en radio, pero también en televisión estuve participando mucho. Me gusta mucho generar reflexiones, ¿no? Que después de plantear un tema desde una perspectiva distinta, la gente diga, híjole, sí es cierto, ¿no? Más bien desde el punto autocrítico. Como sociedad tenemos la culpa de tener, por ejemplo, gobiernos amateurs, pues porque somos una sociedad muy amateur, ¿no? Es que entre más profesionales seamos como sociedad, entre más exijamos, entre menos nos vayamos por la torta, el refresco, el programa social y demás. 50 pesos. Entre más entendamos nuestros derechos y más los defendamos, entre más seamos conscientes de nuestras obligaciones como miembros de una sociedad, mejores gobiernos vamos a tener.
Y esto es un trabajo artesanal, es un trabajo de mucho tiempo, que sabemos pues que ahorita estamos continuando, estamos sembrando. Hay muchos que han sembrado desde hace muchos años, y por respeto a ellos, a todo lo que han hecho, pues nosotros también tenemos que seguir sembrando, porque ya hemos cosechado, ¿no? Estamos cosechando libertad de expresión, estamos cosechando con todos esos asegúnes. Ya hubo quien, ¿no?, nos regaló eso. Ahora vamos a ver qué les regalamos a los demás, a los que vienen en las futuras generaciones. No sé, los medios de contacto con la red que estás manejando, claro que y sí, con Sonora Ciudadana. Claro que sí, le puedo proveer nuestra página de internet de Sonora Ciudadana, es www.sonoraciudadana.org.mx. Mi correo es noriega@sonoraciudadana.org.mx. Pues en nuestro canal de YouTube, ahí vienen todos los videos, en Vimeo también. Y en el colectivo por la transparencia pues está mexicotransparente.org.mx, que disculpen, pero tenemos que rehacer esa página, está un poquito olvidada, ya lo haremos muy pronto. Y pues ojalá y podamos a partir de esto pues entablar comunicación con quienes nos escuchan, que nos ven en internet, y podamos pues generar esas sinergias de las que te hablo. No siempre se necesita, como te digo, tener la institución, si puedes hacer sinergias y además sacar objetivos conjuntos. Así es que si nos está escuchando y tiene usted una enfermedad que el cauces del Seguro Popular no le está cubriendo, pues de hecho es un correíto y podemos platicar de esto, ¿no? Y si es usted un abogado pasante y demás y quiere hacer sus prácticas ahí con nosotros, también. Exacto. Lo recibimos ahí en Hermosillo, nada más no se quejen del calor. Pero disfruten de la comida, del paisaje. La verdad extraño andar por Hermosillo, por allá tenemos buenos amigos, estás tú también. Pero sí, la idea de la invitación, aparte de verte, de felicitarte por tu trabajo, muchas era gracias, también enseñarles a los chicos que egresados de nuestra escuela, pues están haciendo cosas a favor de la misma sociedad civil, y que no están así esperando y con la mano extendida a ver qué es lo que viene, ¿no? Pues es que y ahí insisto, ¿no? Cuando salimos de la universidad, esa fue una de las reflexiones, ¿no? Híjole, ¿realmente me quiero ir de burócrata, funcionario público? Yo le saqué la vuelta al servicio exterior, dije, no, o sea, eso de ser burócrata internacional, no me llamó la atención, me llamó más buscar generar estos cambios. Y sí, la verdad, la UNAM ha sido pues quien me regaló a mí en lo particular esa metamorfosis de ser un sonorense medio perdido en esto, a ser una persona obviamente con una conciencia social mucho más grande. Y eso todavía me falta mucho por lograr como persona, como estudioso y demás, pero ahí la llevamos, y eso es gracias a nuestra Universidad Nacional. Pues de nuevo muchísimas gracias, Memo, por haber venido, conocer la antigua escuela. Seguiremos en contacto. Me gustaría que más adelante, ya que tengas arrancado tu plan de trabajo con la red, volvamos a platicar. Por la transparencia, con mucho gusto, sí. Y para que los chicos estén al tanto de colectivo. Claro que sí, ¿no? Y la verdad están las puertas abiertas aquí en el DF, no se asusten, no se tienen que ir a Hermosillo para colaborar en el colectivo por la transparencia, se puede hacer desde aquí. Exacto. Pues les agradecemos a ustedes también su atención. Les recordamos, nuestros twitters es @proyectogrado00 con número, por favor nos sumas. Okay. Nos sigues en @homopoliticus, okay. Homo con HWM_politicus. Si no lo saben escribir, los tronamos. En Facebook estamos como Revista Grado Cero, como Homo Politicus, en Podomatic, en nuestro canal de YouTube, en iTunes, ya saben, todas las vías, todos los canales. Híjole. Y seguimos en Spreaker, en día cero. A mí me faltó todavía mi Twitter, ¿no? Me pueden seguir en @elMemoNoriega, @Sonora Ciudadana y @Enfermo Rebelde, que es la de la rebelión de los me gusta. Enfermo Rebelde es el Twitter de la rebelión de los enfermos. Pero igual, canal de YouTube, Facebook, Sonora Ciudadana o licenciado Guillermo Noriega. De ahí con mucho gusto. Figura pública, por favor. Gracias. Gracias.